Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 15. El basto de blanco, parte 2. ¿Qué significa ser un hermano? ¿Fue para valorar el amor inherente de la familia? ¿O para honrar el deber transmitido de generación en generación de la familia noble de Kuchiki? Claramente, la respuesta no era algo en lo que deseaba detenerse. Sin embargo, las circunstancias anteriores no le permitieron la capacidad de proceder como quisiera. Su propia casa apoyó la decisión tomada por el gobierno gobernante de la Sociedad de Almas, la Central 46. El clan Kuchiki era uno de los 4 clanes nobles dentro de la Sociedad de Almas encargados del servicio de compilar y proteger la historia de la Sociedad de Almas. Él, como el siguiente jefe de clan, tenía sus obligaciones con el trabajo de todos sus antepasados. Empañar sus esfuerzos yendo en contra de las decisiones del gobierno que su familia tenía la tarea de grabar en primer lugar, era inaceptable. Sin embargo, solo ahora, la situación podría permitirle actuar libremente, defender tanto el deber como la familia. No era verbal, porque nunca fue una persona muy habladora. No desde su muerte. De cualquier manera, estaba resuelto. Fue el capitán del Escuadrón 6, de los escuadrones de guardia de 13 cortes, Byakuya Kuchiki. Más que eso, cumpliría tanto la promesa que le había hecho a su esposa como las expectativas puestas en el nombre de Kuchiki. Era Byakuya Kuchiki, y hermano de uno solo. ¿Sé capitán? Renji habló alarmado, su expresión mostraba su confusión. Después de todo, Byakuya había contenido a todos con su Kidou, inmovilizándolos y deseándolos hacia el Senkaimon formado, cuando una enorme gargantía comenzó a echar raíces frente a él. Byakuya le dio a Rukia una sola mirada, su rostro se puso en una máscara fría, mientras las facciones de Rukia reemplazaban a la única mujer que había amado lo suficiente como para llamar a su esposa, la hermana de Rukia, Izana Kuchiki. Para mantener la promesa que hizo, haría todo lo posible. Las manos que sostenían la empuñadura de su espada se apretaron mientras se preparaba para la batalla. La apertura de una gargantía solo significaba una cosa para cualquier segador de almas. Huecos. Hermano, ¿qué pasa con Ichigo? Rukia gritó preocupada, su expresión entró en pánico. Byakuya no hizo ningún movimiento para señalar sus pensamientos sobre el asunto, sin embargo, ya había decidido un curso de acción. No hubo tiempo para mover los cuerpos de Ichigo y Karin. Aunque de alguna manera podía arreglárselas con su velocidad, hacerlo significaba dar la espalda a los huecos que se acercaban. Y con su muerte, la de Ichigo y Karin estaría casi garantizada. Por lo tanto, al menos haría lo que pudiera. Deberías creer en tu hermano, Kuchiki. No puedes verlo, la nitidez en su estatura como una espada desenvainada. Kaien habló desde un lado, sin hacer nada para resistir las restricciones que Byakuya le había puesto, a diferencia de Renji, que luchó en vano. Teniente Kaien, dijo Rukia, frunciendo los labios. Todavía estaba en estado de shock de que Kaien estuviera vivo, pero también estaba muy preocupada por Ichigo. En este momento, ella realmente no sabía qué sentir. Capitán, yo también puedo pelear. Renji insistió desde un lado. Los ojos de Byakuya se entrecerraron. No, esta vez no, habló, viendo múltiples figuras humanoides caminando dentro de la lágrima entre dimensiones. Esta situación no es algo que alguien de tu nivel actual pueda manejar, dijo con calma. En cambio, informe a los otros capitanes. Incluso cuando el escuadrón de detección espiritual nota un aumento en la energía espiritual de un hueco, no posee la autoridad para movilizar a los segadores de almas de nivel capitán en poco tiempo. Usted es mi teniente. Entenderán la gravedad de la situación. Terminando sus palabras, el Kidou que ataba a Renji se desvaneció de inmediato, una expresión compleja se formó sobre el rostro de Renji mientras recogía sin palabras a Rukia. En cuanto a Kaien, lo dejó atado en su Kidou. Todavía sospechaba demasiado. Además de poder abrir una gargantía, Kaien también fue anunciado como muerto durante varios años. Y ahora apareció de repente. Fue demasiada coincidencia no tomar ninguna precaución. Renji, bájame.
Rukia protestó mientras sus ojos se detenían en los inconscientes Ichigo y Karin. Solo cierra tu trampa, murmuró Renji antes de entrar rápidamente en el Senkaimon con Rukia bajo el brazo y Kaien a su derecha. Tan pronto como Renji, Kaien y Rukia pasaron, las puertas del Senkaimon se cerraron y el portal a la Sociedad de Almas desapareció en el aire. Dejado solo, Byakuya dejó escapar un suspiro. El momento de la confrontación se acercaba rápidamente. Cerró los ojos y se concentró, solicitando la liberación inmediata del limitador de espíritu. Su transmisión tuvo un efecto instantáneo. Era probable que aquellos en el escuadrón de detección espiritual ya hubieran detectado el pico de energía hueca en el área. La energía que corría libremente por sus venas le permitió una calma momentánea. Con lo que imaginó que la situación se convertiría, estos serían sus últimos momentos para prepararse. Abrió los ojos. En ese momento, su mente estaba recogida. No poseía nada de las inseguridades y dudas que una vez lo habían plagado desde el comienzo de esta misión de recuperación. Ya no había necesidad de dudar. Ya no tenía sentido decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Todo lo que quedaba era la determinación y la voluntad de ver las cosas hasta el final. Dispersa, Senbon Sakura, un simple encantamiento salió de su boca acompañado de una suave brisa. La espada que lo había acompañado durante toda su vida se dispersó en el viento, una simple ráfaga de delicados pétalos de rosa rosa. Una lluvia de miles de cuchillas diminutas. Senbon Sakura, su espíritu Zanpakuto más confiable y compañero de toda la vida, parecía sentir el cambio en él, bailando en el aire en preparación para la batalla. Si este fuera su fin, solo podría desear poder verla una vez más e inclinar la cabeza en disculpa por su indecisión. Izana. Y con un suspiro, una figura apareció dentro de las sombras de la gargantía. Tablero. Humanoide. Su aura por sí sola era imponente. Sus ojos solo podían abrirse con incredulidad. Vasto Lorde. El más fuerte de todos los suecos. Y este, era algo que nunca había visto antes. Alto, elegante, parecía completamente humano, aparte de los dolores de hueso hueco y los vambraces cubiertos de marcas tribales. A su alrededor había una especie de tela roja rasgada que se aferraba a su cuerpo, haciéndolo parecer uno de los mendigos del distrito Rukon de la Sociedad de Almas. Su rostro estaba endurecido, sus ojos recorrían toda la ciudad de Karakura antes de aterrizar sobre él con un brillo estrecho. No tenía sentido. Los Vasto Lordes ya eran raros entre los suecos, y para uno descender al mundo humano, era inaudito. Un ser de su poder no encontraría la energía espiritual de los humanos lo suficientemente suficiente para mantener sus formas, y mucho menos ser lo suficientemente digno de cazar. Así que, al final, ¿con qué propósito este solitario vas? Sus pensamientos murieron en los recovecos de su mente. Era un sonido que recordaba a rasgar la tela. Uno verdaderamente familiar. Una segunda gargantía apareció en el lugar de la primera, múltiples más pequeñas que aparecen adyacentes. El primer Vasto Lorde, el pálido. El vasto de Wite no parecía sorprendido por la llegada de otros suecos, pero de nuevo, cuando se expresaron los suecos, una sensación de hundimiento comenzó a formarse desde dentro de la boca de su estómago, un sudor frío que hacía que un escalofrío corriera por su espalda. Esta situación era demasiado absurda. Ese fue su primer pensamiento cuando vio al rubio de cabello desordenado que salió del vacío. Todo su cuerpo, aparte de su rostro, estaba cubierto de una armadura de hueco con la región del pecho de un tono más claro de azul pálido. Sus ojos se volvieron feroces tan pronto como lo notó. No sabía qué hacer con eso, el creciente temor de las profundidades de su alma. Senbon Sakura se condensó sobre sí mismo, creando una cúpula protectora de pétalos que fluyen a su alrededor. Si la situación había sido absurda antes, entonces seguramente ahora se había vuelto apocalíptica. El mundo humano no podía soportar el alboroto de un solo Vasto Lorde, y mucho menos dos. Un Vasto Lorde era el pináculo conocido de la evolución de un hueco, sus proas de combate significativamente más altas que un capitán promedio. Sin embargo, debido a este hecho, sus números eran raros y podían contarse fácilmente con los dedos de la mano. Esto demuestra lo fuertes que son. Después de todo, un Vasto Lorde es hueco que ha sido capaz de sobrevivir consistentemente a múltiples situaciones de vida o muerte y salir en la cima para darse un festín con los cadáveres de sus enemigos.
Esta era la razón por la que había tan pocos de ellos. El camino de evolución de un hueco era demasiado salvaje, pero el poder que poseía un vasto lorde era innegable. Por lo tanto, solo la presión que los dos estaban liberando era suficiente para hacer que los hombros de cualquier segador de almas menor se hundieran y las rodillas se doblaran. Tal vez incluso puedan morir, aplastados hasta la muerte. Sus ojos miraron a los dos humanos y a Kinky cerca de él, y rápidamente tomó una decisión. Se elevó a los cielos, colocando una distancia entre él e Ichigo y Karin. Era lo mejor que podía hacer actualmente por la solicitud de Rukia. De las gargantías más pequeñas aparecieron aún más huecos. Adjuchas, tanto grandes como pequeñas. Capitán Kuchiki, el dispositivo de transmisión que guardaba sobre él del escuadrón de detección espiritual cobró vida. Estamos detectando una afluencia masiva de huecos en el área. ¿Cuál es la situación? La voz que hablaba podía hacer poco para ocultar el pánico entrelazado dentro. No pudo responder. Capitán. Desde dentro de la gargantía de la que había venido el rubio vasto lorde, aparecieron otras 5 figuras. El temor que una vez lo había llenado se fue, y en su lugar, fue la resignación. Como capitán de los 13 escuadrones de guardias de la corte, y como Kuchiki, se mantendría firme independientemente de la situación. Incluso con la presencia combinada de 7 vasto lordes. Tragó saliva, su boca repentinamente seca. Capitán Kuchiki. La voz en el otro extremo del dispositivo de transmisión había cambiado, esta vez perteneciente a un hombre. Estamos detectando anomalías extrañas en su área y no podemos estimar el poder de 7 de ellas. No tuvo tiempo de pensar demasiado en una respuesta, en cambio, transmitió su única respuesta al escuadrón de detección espiritual. Vasto lordes. Hubo un jadeo ahogado en la otra línea antes de que todo se desvaneciera en estática. A estas alturas, el escuadrón de detección espiritual debería haber enviado un mensaje a la primera división. Siendo ese el caso, no pudieron movilizar inmediatamente el poder de un Shinigami de nivel capitán. Para eso, había enviado a Renji como una ventaja. La credibilidad de Renji solo aumentaría con la ayuda del escuadrón de detección espiritual. Por ahora, no sabía si sobreviviría el tiempo suficiente para que llegara la ayuda. Tal vez la ayuda llegaría en unos momentos, pero en esta situación, incluso un par de segundos podría ser suficiente para acabar con él. Mirando fijamente a los 5 recién llegados, pudo discernir ligeramente sus fortalezas relativas hasta un punto basado en los rumbos que todos representaban. Entre los 5, 3 de ellos parecían más débiles que los otros 2. Los 3 de pie en una formación muy unida para cubrir la debilidad del otro. De los otros 2, uno tenía la mitad inferior de un caballo y el cuerpo de una mujer de pelo verde y bien dotada. El otro estaba completamente encerrado en hueco con solo su cara visible debido a las grietas en la superficie de su máscara. En su espalda había alas como murciélagos. Casi inmediatamente después de su llegada, los 3 vasto lordes más débiles se dirigieron a pararse junto al rubio de cabello desordenado. Una de ellas estaba cubierta de suave pelaje marrón, sus patas se asemejaban a un ciervo y las largas astas blancas en su cabeza lo hacían más obvio. Actualmente, ella lo miraba con desprecio no disimulado. Similar a ella, era el león como vasto lorde a su lado. De piel morena y con cabello largo que parecía una melena, tenía la figura de una mujer imponente. El último de los 3 era delgado y parecido a una serpiente, una tela parecida a una manga que se asemejaba a la piel de una serpiente que se desprendía actuando como mangas que ocultaban sus manos debajo. De los 3, ella era la más serena y simplemente lo miraba a través de ojos apenas velados. El vasto de Wite dio un paso adelante. Al instante levantó la guardia esperando un asalto rápido. Contrariamente a su creencia, tal cosa no sucedió. Solo tengo una pregunta, dijo el vasto de Wite sin arrogancia ni exigencia. En cambio, estaba claro ver la sinceridad en el vasto de la voz de Wite. Nunca había conocido un hueco como este. Era casi agradable si podía ponerle una palabra. Sin embargo, no sería tan fácilmente engañado. Solo el aura que exudaba el vasto de Wite solo se sentía sofocante. Sabía que si este vasto lorde se ponía en marcha, nada menos que todo su poder podría detenerlo, y eso era él siendo optimista. Vasto lordes estaba en un nivel completamente diferente.
Como tal, ni una sola vez bajó la guardia, a pesar de la naturaleza cordial que el vasto de Wite estaba mostrando. ¿Y qué tendrías que preguntar?, preguntó, mirando a los otros bastolordes, que aún no han hecho un movimiento. Si todos lo atacaban, tenía pocas esperanzas de sobrevivir. Sin darse cuenta, o sin importarle su dilema interno, el vasto de Wite continuó. Tengo 2 amigos que viajaron al mundo humano, ¿los has visto?, preguntó el vasto de blanco. Su expresión se endureció y exigió una respuesta veraz. Sin embargo, no era tonto. Inmediatamente después de que el vasto de Wite había hablado, había conectado los puntos y encontrado la pieza faltante del rompecabezas. La razón por la que tantos señores vasto descenderían al mundo humano. Esos 2. Sus pensamientos se desviaron hacia las palabras que Kagen Shiba le había dicho una vez a Mayuri Kurostuchi. Si la llevas, te arrepentirás. En aquel entonces había estado confundido y un poco desconcertado debido a la elección de palabras de Kagen, pero ahora, lo entendió. ¿Cuánto poder tendría que poseer un solo hueco para poder liderar a otros señores vasto? ¿Qué tipo de figura seguirían otros bastolordes y abjuchas? Claramente era el que tenía delante. No parecía gobernar a través de la supresión como los eruditos en el Seireite ya habían imaginado, pero parecía poseer un carisma para él que era inconfundible. Los portes de un rey y líder. Este punto quedó claro cuando se dio cuenta de que los otros señores vasto estaban detrás de él. Estos otros bastolordes no vinieron por sus propósitos, sino para seguir detrás de uno. ¿Los has visto? El vasto de Wite presionó una vez más, probablemente notando el cambio de minuto en su expresión. Ese maldito Kurotsuchi no sabía lo que había hecho. Sus rasgos permanecieron impasibles. Como él había dicho, no era un tonto. Sabía que si admitía algo, inmediatamente atraería la ira de la otra parte hacia el Seiretei. La situación tal como estaba, no podría sobrevivir con las probabilidades en su contra. El curso de acción más sensato era honestamente retirarse. Sin embargo, ¿cómo podría hacer eso y dejar el mundo humano en manos de bastolordes y abjuchas? No podía. Por lo tanto, solo quedaba una opción. Tendría que aguantar hasta que llegaran los refuerzos. Tal vez solo por 1 minuto, o tal vez 2. Sin embargo, a lo sumo, ya sabía que incluso eso sería difícil. Fuera de opciones, solo tendría que esperar lo mejor. El vasto de Wite frunció el ceño, viendo su falta de voluntad para responder. No pierdas el aliento, el rubio bastolorde dio un paso adelante. Los segadores de almas nunca han sido del tipo de interactuar agradablemente con nosotros, excepto por esa única excepción. El vasto de Wite asintió a regañadientes. ¿No responderás? El vasto de Wite cuestionó una vez más. Encontrado con la sinceridad en el vasto de la voz de Wite, no pudo evitar al menos dar una respuesta. La situación no me permite permitirlo, respondió. El vasto de Wite podría tomar sus palabras como quiera. Ya sea que entendiera su relevancia o no, no le importaba mucho. Entonces al menos lo sabes. El vasto de Wite cuestionó. Él asintió con la cabeza. El vasto de Wite no hizo ninguna indicación para mostrar lo que pensaba. En cambio, fueron los 3 detrás del rubio bastolorde los que reaccionaron. ¿Podemos vencerlo por las respuestas?, sugirió el bastolorde, con forma de serpiente, dibujando un toque de disgusto del de cabello verde. Al menos fue sincero, refutó el bastolorde, de cabello verde. Es un Shinigami, dijo el bastolorde, parecido a una serpiente. ¿Cuántos de nuestra clase crees que ha matado? El bastolorde de cabello verde se quedó corto después de la respuesta del vasto con forma de serpiente. Sin embargo, no somos diferentes, respondió el rubio bastolorde en lugar del bastolorde de cabello verde. Esta refutación silenció inmediatamente al serpiente bastolorde. El murciélago bastolorde se guardó sus opiniones para sí mismo. En cuanto a los demás, los ciervos y los leones eran mucho más vocales. Y de hecho, ya se habían movido para atacarlo. En cuyo caso, el rubio bastolorde solo sacudió la cabeza con desaprobación, pero no detuvo sus acciones. Después de todo, Arribel podía decir que con la personalidad de Shirou, no se atrevería a atacar a menos que estuviera justificado. No sabían si Byakuya tenía algo que ver con Silento y Lilinete. Por lo tanto, Shirou no estaba dispuesto a atacar por su propia cuenta.
Ya previendo tal evento tan pronto como Shiro entró en la Gargantía, ella lo había seguido. Y como era de esperar, sucedió. Al menos esto podría servir como práctica para Milagros y Apache. Byakuya ya se había estado preparando para un ataque, y había estado listo para reaccionar tan pronto como vio a Apache y Milagros moverse. La cúpula de miles de pequeñas cuchillas comenzó a girar a su alrededor, sus ojos brillaban con una luz fría. Ah, como si eso pudiera detenernos. Milagros se gruñó mientras formaba un cero en su mano libre. Apache. TCH, bien, Apache chasqueó la lengua mientras una ola de pétalos afilados volaba junto a ella. Deberías trabajar en tu puntería Shinigami. Ella se burló antes de detener su cargo. Luego extendió los brazos, un tenue resplandor rojo se formó entre sus astas y justo por encima de sus cejas. Milagros, será mejor que no arruines esto. La mirada de Byakuya se desplazó tanto de Apache como de Milagros. Senbon Sakura. Su socio de confianza levantó una tormenta de muerte, desde debajo de él, furiosa como un huracán. Los ojos de Arribel se fruncieron al ver la escena. Apache. Muévete, idiota. La voz de Milagros sonó más fuerte que la de Arribel. La cara de Apache se contorsionó en confusión. Ella ya había esquivado el ataque del Shinigami momentos antes y estaba preparando el suyo. ¿De qué había que preocuparse? El sonido del aire cortante llegó a sus oídos e inmediatamente se dio la vuelta. ¡Mierda! Sus ojos se abrieron al ver una ola de pétalos de espada a punto de lavarla. Al igual que el océano, todo es barrido por las olas y arrastrado debajo. Uno podría perder las mareas, pero nunca podría evitarlo por mucho tiempo. Así como pasa una ola, aparecerá otra. Dispersa, Senbon Sakura, dijo Byakuya con decisión. Sus movimientos eran fluidos, la empuñadura sin cuchillas de su espada apuntaba en dirección a Apache y deseaba que regresaran los pétalos dispersos anteriores en su primer ataque. Esto es lo que había tomado a Apache por sorpresa. Ella había dejado la guardia baja, creyendo que había esquivado el ataque de Byakuya. ¿Cómo iba a saber que cada pequeña hoja parecida a pétalos estaba bajo su control? Apache, tonto. Milagros se gritó. La frente de Apache se torció desde dentro del huracán de pétalos de rosa. Había escuchado el comentario de Milagros y estaba muy disgustada con él. Más aún cuando se dio cuenta de que muchos cortes comenzaban a formarse sobre su cuerpo. Ella se estremeció involuntariamente. Si todavía era una Akuchas, no había forma de que pudiera sobrevivir a este tipo de ataque, aún ahora. ¿Crees que esto es suficiente para detenerme? Sueña. Ella gritó, una torre de energía espiritual roja brotando de su interior y rodeándola. Las heridas que había sufrido comenzaron a sanar lentamente, las propiedades regenerativas que poseían todos los huecos se activaron con la adición de un excedente de energía espiritual. 0. La explosión vino con la energía que uno esperaría de un vasto lorde. Byakuya inmediatamente maniobró alrededor de la explosión, partes de su aura se quemaron. Lo descartó sin pensarlo más. El cero había creado una ciruela de humo que viajaba hacia el aire. Sin embargo, el impacto fue suficiente para liberar a Apache y enviar los pétalos de Senbon Sakura volando. Byakuya agarró la empuñadura en su mano e instantáneamente comenzó a dirigir los pétalos dispersos de la hoja hacia su lado. Al instante, estaba rodeado de nuevo en una cúpula protectora, sus ojos entrecerrados le daban la apariencia de un guerrero de otro mundo. Su noble disposición incluso se sumó al efecto. Su comportamiento impecable y su porte ya eran suficientes para hacer que muchas mujeres en la sociedad de almas se desmayaran. Para huecos, sin embargo. Realmente me enoja, murmuró Apache, sintiéndose indignada por haber metido la pata frente a Lady Arribel. De acuerdo, dijo Milagros, todavía sosteniendo su cero en la mano. Ella estaba planeando de alguna manera acercarse y golpear con su cero. Sin embargo, al ver la cúpula de pétalos de espada alrededor de Byakuya, le costó encontrar un camino obvio hacia la victoria. Originalmente, Milagros se había planeado maniobrar después de que Apache había distraído a Byakuya con su cero. Nunca hubiera esperado que Apache no solo no pudiera atacar con su cero, sino que se viera obligada a usarlo para liberarse del propio ataque del enemigo. Este Soul Reaper era bastante hábil. Sin embargo, las ventajas naturales de Vasto Lordes eran evidentes. Byakuya frunció el ceño.
Había puesto una cantidad considerable de fuerza en ese último ataque, y todo lo que tenía que mostrar eran los cortes y laceraciones menores alrededor del cuerpo de Apache. De cualquier manera, ella parecía obstaculizada, o afectada en lo más mínimo. Y esto era lo que era preocupante. Si esto era solo la fuerza de uno, ¿qué pasa con los demás? Sus ojos permanecieron en el campo de batalla. Senbon Sakura quiso su Zanpakuto una vez más. Su defensa no fue de ninguna manera perfecta, y no le daría a sus oponentes el tiempo para analizarla. Los ataques de Byakuya fueron tan rápidos como las tormentas, pero tan versátiles como el agua. Maldita sea. Milagro se maldijo, cambiando su postura y evadiendo el alcance retorcido de Senbon Sakura. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápida y tuvo que recurrir a usar el cero en su mano para destrozar la ola entrante de pétalos de espada. Sin embargo, poco sabía lo ineficaz que sería. Tan pronto como Milagro se dispersó los pétalos, e inmediatamente convergieron de nuevo en ella. A diferencia de Apache, Byakuya no estaba dispuesto a que Senbon Sakura regresara a él, sino que le instruía para que atacara continuamente. A lo lejos, los ojos de Nel siguieron el movimiento de la batalla antes de volverse hacia Arribel. Acaban de evolucionar hace poco tiempo, afirmó. Arribel asintió con la cabeza. Necesitan esta práctica para comprender sus propias limitaciones y desarrollar sus propias experiencias. Nel frunció los labios. Ese es un Shinigami de nivel capitán. Estarán en peligro si los toman desprevenidos. Arribel descruzó los brazos. ¿Olvidas en qué presencia está luchando este Shinigami? Estarán bien. Entonces, ¿debería ir a ayudarlos, Lady Arribel? Preguntó Sun-san. Arribel negó con la cabeza. Todavía estás herido de la última batalla con Grimhow. No te curas tan rápido como Apache. Sun-san prestó atención a las palabras de Arribel y no protestó. De vuelta en el campo de batalla, Apache estaba sufriendo varias heridas en su cuerpo, pero no ponían en peligro su vida. Tú. Ella hervía. Cuando tenga mis manos en mis manos, desearás eso. El ojo de Apache se crispó cuando una ola de pétalos de espada la cortó. TCH, sus pupilas se dilataron. Milagro-se, ¿qué estás esperando? No hay necesidad de decírmelo. Milagro-se apareció detrás de Byakuya, que estaba enfocando sus ataques en Apache. Te tengo ahora, dijo Milagro-se mientras sonreía golpeando con la mano. Byakuya levantó una ceja, antes de desaparecer por completo en un instante. ¿Dónde? Milagro-se no pudo reaccionar a tiempo cuando un torrente de pétalos de cuchilla presionó su espalda y la estrelló contra el suelo. Ella tosió sangre. ¿Cómo? Byakuya apareció de nuevo en el cielo. Su expresión en blanco parecía burlarse de Milagro-se. Sus venas se hincharon en su ira. ¿Qué sabía él de su poder? Si no fuera por el hecho de que ella y Apache todavía se estaban acostumbrando a su nueva fuerza, él sería el que estaría en el suelo. Aún así, la situación actual era exasperante. Eran dos Bastolordes contra un solo Shinigami, sin embargo, los dos Bastolordes estaban en el lado perdedor. Era inaceptable. Aunque Byakuya era bueno, no pudo escapar de heridas menores. Sus ropas se habían hecho jirones y la sangre se filtraba sobre ellos en unos pocos lugares. Sin embargo, sobre todo, lo estaba haciendo bien. Eran solo sus reservas espirituales las que se convertirían en un problema. Luchar contra dos Bastolordes fue realmente difícil. Ya había utilizado más de la mitad de sus reservas para mantener a raya a los dos. De repente, una explosión verde brillante incendió la noche en un verde fuego. Los ojos de Byakuya se abrieron. ¿Qué? Su brazo izquierdo cayó débil a su lado, su expresión revelaba su incredulidad mientras el dolor brotaba de su hombro penetrado. Había sido atravesado por una explosión concentrada de energía espiritual muy parecida a una lanza. Todos los ojos se volvieron hacia Ulquiorra, que permaneció imperturbable. De hecho, no creía que hubiera hecho nada malo. ¿Lo querías vivo, no? Preguntó con calma. Incapacité uno de sus brazos para hacerlo más fácil. Ulquiorra no estaba equivocado en sus acciones desde la perspectiva de los otros Bastolordes, pero para el gato que miraba a lo lejos, sus ojos se volvieron asesinos.
Incluso el hombre del sombrero y los suecos a una gran distancia del campo de batalla frunció el ceño antes de tirar de su sombrero más sobre su rostro. Milarose, Apaxi, resonó la voz de Arribel. Termínalo rápidamente. Con el mando de Arribels, el entrenamiento de Milarose y Apache había terminado. Sí, respondieron los dos. Byakuya frunció los labios, alejando la mano de su hombro herido y centrándose en controlar su espada. Sin embargo, aún así, no podía luchar con la misma capacidad que había tenido antes. Ya no podía manejar a los dos solo. Quizás si hubiera tenido más tiempo para entrenar, los resultados habrían sido diferentes, pero nunca hubiera imaginado la aparición de tantos bastolordes. Su brazo era inútil, colgando débilmente a su lado mientras utilizaba su velocidad para apenas evitar golpes críticos. Su cabeza se desvió hacia la derecha cuando un puño casi rozó su cuello. Él gruñó mientras Senbon Sakura se derramaba sobre él y obligaba a los otros dos a alejarse. Apaxi apareció al lado de Byakuya, con la molestia escrita en toda su cara. No sentía ningún orgullo por derrotar a un Shinigami de nivel capitán como este. Era como si fuera simplemente una carroñera que se aprovechaba del botín de un animal más fuerte. Fue desalentador. Termina aquí, dijo Apaxi, cortando a Byakuya en el hombro con un puñetazo. Byakuya fue arrastrada hacia atrás, pero aún así terminó haciendo una mueca de dolor cuando cientos de cuchillas parecidas a pétalos laceraron todo su brazo. Herido como estaba Byakuya, no había duda de que todavía era problemático. La sangre goteaba de los dedos de Apaxi, goteando desde sus antebrazos, que más sangraban. No te ves muy bien, Apaxi, se burló Milarose. Cállate, dijo Apaxi. No te ves tan bien. Milarose exhaló por la nariz, pero no refutó la declaración de Apaxi. Su cuerpo todavía se estaba recuperando del daño que Byakuya había podido aterrizar antes de que Ulquiorra lo lastimara. Byakuya salió de los escombros en los que aterrizó. Su visión nadando, sacudió la cabeza para despejarla. La sangre goteaba de sus sienes y goteaba lentamente hacia su barbilla. Con un aliento irregular, una vez más se estabilizó en el aire. Senbon Sakura agarró fuertemente su mano. No podía entenderlo, porque aún no había llegado la ayuda. Con todos sus preparativos, era imposible que la Sociedad de Almas no acudiera inmediatamente en su ayuda. A menos que se hubieran producido algunas circunstancias imprevistas. El sudor y la sangre se mezclaban y goteaban de su brazo, sus otras lesiones obstaculizaban sus movimientos. El dolor era casi insoportable, pero con su educación dentro del clan Kuchiki, era muy resistente a él. Aún así, sabía que tenía sus límites. Y eventualmente los alcanzaría. La situación tal como estaba, no tuvo más remedio que escapar. Su Senkaimon se abrió ante él. Sin embargo, se le daría la oportunidad de pasar a través de él. Improbable. No vas a ir a ninguna parte. Milarose llamó, tomando medidas exactamente como Byakuya había predicho. Había sido ingenuo en esta batalla. A pesar de que había mantenido sus ojos en los movimientos de los otros señores Basto, había subestimado lo rápidos que eran sus ataques. Había pagado por ese error con uno de sus brazos. El Senkaimon estaba a poca distancia de él, ni siquiera 10 metros. Y, sin embargo, esa distancia se sentía como si fuera una milla. No solo Apaxi y Milarose reaccionaron a la apertura del Senkaimon, sino que algunos de los otros Atjuchas que habían estado observando en silencio desde el principio comenzaron a moverse. El rey no te ha permitido irte, Shinigami, dijo uno de los Atjuchas. Rey. Byakuya resultó herido, pero eso no significaba que su mente se hubiera cerrado. ¿Qué era un rey? Un rey era un ser que gobernaba. Al igual que los viejos reyes del mundo humano, y el propio rey espíritu. Para los huecos, Atjuchas y Vasto Lord de Level, para llamar a otro hueco su rey, tenían una especie de organización arraigada dentro de Hueco Mundo. Un solo hueco para guiarlos a todos. Tal pensamiento tuvo consecuencias incalculables. Dado que los huecos no solo superaban en número a los de los segadores de almas, sino que tenían fuerza para incluso rivalizar con ellos. Durante el periodo de tiempo más largo, lo que más temían los huecos no eran los segadores de almas, sino otros huecos. Esto se debió al salvajismo de la evolución de un hueco.
Sin embargo, si un gobernante apareciera y eliminara las luchas internas de los suecos, ¿qué tan fuerte sería esa fuerza cuando la fuerza base de un vasto lorde ya superaba la de un capitán regular? Byakuya no estaba en el estado para pensar más en tal cosa. Su espada cortó a aquellos que bloquearían su camino. Por un momento, consideró usar su banca y cuando Apache y Milagro se aparecieron frente a él. Sin embargo, sabía que no sería tan efectivo al enfrentarse a múltiples oponentes. Era aún más inútil saber que los otros señores Basto actuarían al ver a Milagro y a Apache en desventaja o en peligro. Por lo tanto, tendría que resistir a través de él utilizando otros medios. Sintiendo la lucha de su maestro, Senbon Sakura abrió un camino para que Byakuya lo siguiera, numerosas espadas en forma de pétalos, formando dos paredes a cada lado de Byakuya y repeliendo a la horda de Atmuchas. Sin embargo, tal medio nunca podría detener a un vasto lorde. Apache y Milagro se separaron ante los ojos de Byakuya. «Ríndete», fue todo lo que dijo Milagro antes de cruzar los brazos. Ella y Apache no podían matar a Byakuya porque él tenía la respuesta a sus preguntas. En este momento, Byakuya estaba realmente sin opciones. Todo lo que quedaba era instinto. Bankai. Senbon Sakura Kageyoshi. Para enfrentar todo en un solo ataque. Independientemente de sus reservas de usar su banca y antes, e independientemente de si los otros bastolordes actúan, esta sería su única apuesta. Con su energía espiritual ya agotándose, sabía que después de este ataque, estaría completamente agotado. Aún así, tendría que seguir adelante porque era lo único que podía hacer. Senbon Sakura Kageyoshi fue el aspecto de su Zanpakuto que se centró únicamente en el ataque. Descartar toda forma de defensa. Y en este momento, lo usaría por un instante para pasar por alto a los dos señores Basto frente a él. Su ataque fue tan rápido como el viento. La expresión de Apache y Milagro se sobresaltó cuando levantaron los brazos en defensa. Los ojos de Arribel se entrecerraron cuando sintió el peligro del próximo ataque e inmediatamente arrojó su espada para interceptar. Byakuya ya estaba en pleno apogeo cuando sintió un dolor abrasador en su costado donde una hoja de aleta de tiburón lo había apuñalado. Apretó los dientes e ignoró el dolor. Para atacar sin defensa, ya conocía las consecuencias, incluso si solo usaba su bankai tan brevemente que nadie debería haber podido descubrir su función. En unos momentos, había pasado por Apache y Milagro y estaba directamente frente al Senkaimon. Sin embargo, no pudo dar ese último paso. Su energía casi lo abandonó, y sus músculos se estancaron y se negaron a moverse. Apache y Milagro se sangraban por heridas de arma blanca en el pecho, pero como bastolordes, su vitalidad era mucho mayor que la de cualquier Shinigami. Estarían bien con el descanso. Pero no se puede decir lo mismo de Byakuya. Byakuya renunció. Había hecho todo lo posible, pero flaqueó justo al final, lesionado y maltratado. Isana sabía que los señores Basto tenían la intención de capturarlo después de su primer intercambio con el Basto de Blanco. Sin embargo, eso también ha sido una especie de medida de seguridad. No lo matarían sin antes extraer información de él. Esto no solo mitigaría los ataques de los señores Bastos, sino que le facilitaría luchar sin restricciones. ¿Cómo podría haber esperado que el murciélago Bastolorde disparara inmediatamente a través de su hombro momentos después del comienzo de la batalla? Se acabó Shinigami, dijo Apache, limpiándose la sangre de la boca y alcanzando a Byakuya. Sin embargo, en ese momento, ocurrió algo incrédulo. Con la visión al borde de la falta de claridad, Byakuya solo pudo distinguir una sola imagen cuando su cuerpo comenzó a caer en la inconsciencia desde el interior del Senkaimon que se cierra. La expresión culpable de un gato negro. En otros lugares, si uno mirara, los cuerpos de Ichigo, Karin e Ishida no se encontraban por ningún lado. La sociedad de almas debería haber estado alborotada después de la noticia del avistamiento de Bastolorde en la ciudad de Karakura. Sin embargo, fue extrañamente pacífico. Aizen Sousuke envainó su espada mientras pasaba junto a un aturdido Renji Avara y una inconsciente Ruki Akuchiki. Su mirada luego aterrizó en Kaien Shiba. «Lo hiciste bien», fue todo lo que dijo Aizen. Kaien chasqueó la lengua. «No estás aquí para salvarme en este momento», dijo. Era bastante obvio ya que todavía estaba atado por cadenas de Kidou. «Habrá uso de ti aquí en lugar de Nueco Mundo», coincidió Aizen.
Mientras tanto, he preparado para ti una recompensa por tus esfuerzos. Terminó de hablar, Aizen sacó una pequeña caja negra de su manga y la colocó perezosamente frente a Kaien. Te sorprendería la cantidad de huecos muertos que podrías encontrar en las fronteras del dominio del rey, dijo Aizen de improviso. Eran principalmente arthuchas, pero estoy seguro de que estarías satisfecho con la cantidad. Se almacenan dentro de la caja usando un kidou complejo que solo tú deberías poder abrir. Los labios de Kaien se separaron en una sonrisa, revelando el hueco interior. Aroniero Arrurueri estaba muy contento. Para otros huecos, los huecos muertos no eran tan preciosos, pero para aquel que era capaz de absorber las habilidades y la energía espiritual de un hueco muerto, era el equivalente a un regalo masivo. No solo aumentaría su fuerza, sino que también aumentaría la variedad de habilidades que poseía. La capacidad de evolucionar sin límite. Este era el mayor poder de Aroniero. Entonces permaneceré inactivo dentro de la sociedad de almas, dijo Kaien. Aizen asintió antes de volverse hacia Renji. Ya era hora de que la hipnosis a la que lo había sometido se desvaneciera, y con ella, su anuncio al comandante de la división. En cuyo caso, era hora de que Aizen saliera, una sonrisa astuta se deslizó por su rostro. Después de haber regresado por primera vez a la Sociedad de Almas, había interceptado los mensajes de pánico del escuadrón de detección espiritual solicitando ayuda, y los había alterado para informar lecturas normales. No serviría para la Sociedad de Almas saber del sorprendente número de señores Basto ahora presentes. Tal cosa alteraría el equilibrio y desviaría por completo la atención de la Sociedad de Almas por la ejecución planificada de Ruki Akuchiki. Y él no podía tener eso, ahora sí. De cualquier manera, enmascarar el número de Basto Lordes que eventualmente tendrá bajo su control solo sería una bendición para él más tarde, cuando finalmente entre en conflicto con la Sociedad de Almas. Sin embargo, conociendo a Shirou, no esperaría antes de tomar medidas. Una vez que Shirou supiera que la Sociedad de Almas se había llevado a uno de sus compañeros, no se detendría ante nada para salvarlos. Esta acción le fue probada momentos antes cuando, independientemente de la consecuencia, Shirou todavía había ido al mundo humano. Moviéndose por caprichos propios y no por lógica, todavía era algo extraño para él. Sin embargo, intuitivamente, ya había ideado varios métodos para utilizar este comportamiento. Con el ojo de Ulquiorra habiendo grabado toda la escena antes de la llegada de Shirou, no tenía dudas de que Shirou se enteraría de los eventos que se habían desarrollado en un corto periodo de tiempo y montaría un asalto a la Sociedad de Almas. Esta acción fue definitivamente beneficiosa para él, pero el único problema fue el tiempo. Tan pronto como Shirou descubrió lo que había ocurrido, no se sabía qué tan pronto estaría en la puerta de la Sociedad de Almas con un plan o no. En cuyo caso, tuvo que pensar en una manera de retrasar la fecha de invasión de Shirou, y sabía que tampoco iba a ser un asunto simple. Con el efecto de Kyoka Suigetsu siendo inútil contra Shirou, tendría que implementar otros medios. Por lo tanto, tendría que actuar personalmente para completar tales objetivos con delicadeza. Todavía. Por eso tenía otro lugar para visitar. Para retrasar a Shirou de atacar demasiado pronto, solo había una forma de apaciguarlo. Caminando tranquilamente por los largos pasillos del Seiretei en el centro de la Sociedad de Almas, reflexionó en silencio para sí mismo mientras llegaba a su destino. Tocando, esperó pacientemente al hombre que deseaba conocer. Este hombre fue quizás todo el perpetrador que había establecido el catalizador de la precaria situación de la Sociedad de Almas. Aclarándose la garganta, mantuvo la calma mientras una cara sin gracia lo saludaba. Abriendo la boca, habló mientras colocaba una mano discretamente en la empuñadura de su espada. ¿Por qué hola, Capitán Kurotsuchi? Su sonrisa era absolutamente deslumbrante. Sun-san casi se echó a reír cuando vio a Paxi Millarose perder a su adversario ante un gato errante que accidentalmente había chocado a Byakuya con su propio Senkaimon. Sin embargo, ella sabía que la situación no era un asunto de risa. Aún así, no pudo resistirse a soltar un jab. Verdaderamente ustedes dos son el epítome de la gracia y la valentía, pero por desgracia, pensar que un simple gato sería su pareja. ¡Qué desafortunado!, se rió Sun-san. Perra. La frente de Apache se torció de irritación. No debí hacer nada.
bien, si lo hubiera hecho, ¿crees que estaríamos teniendo esta conversación exacta? Obviamente no. En cambio, estaríamos pidiendo respuestas a ese Shinigami. Apache guisó su propia ira, deseando gritar, pero una mirada de Arribel la silenció. Arribel estaba mirando a Shirou, que no había dicho una palabra desde que comenzó la pelea con Byakuya. En cambio, parecía estar mirando con curiosidad el aire vacío. Sin embargo, fue simplemente porque Arribel y los demás no podían ver lo que Shirou estaba viendo. Un hombre con armadura flotante se paró frente a Shirou con los brazos cruzados. Su atuendo era el de un samurái con largas túnicas blancas atadas por una faja por la cintura. Sobre la cara del hombre había una máscara roja de Oni. Este hombre flotante era precisamente Senbon Sakura. ¿Sabes dónde están mis amigos? Senbon Sakura asintió con la cabeza mientras cruzaba los brazos. Así había sido como Senbon Sakura había estado de pie desde el comienzo de la pelea entre Byakuya, Apache y Mila Rose. ¿Me lo dirás? Shirou preguntó dentro de su mente. Senbon Sakura negó con la cabeza, sin decir nada mientras se desvanecía y reaparecía en un mundo de cuchillas ilimitadas. Shirou suspiró ante este resultado. Era una reminiscencia de cómo Kyoka había actuado cuando se conocieron. Tendría que avanzar de alguna manera con Senbon Sakura para obtener sus respuestas. En cuanto a Byakuya, era exactamente como Arribel había adivinado, pero más que eso. Podía decir por la personalidad de Byakuya que incluso si había sido capturado, no había forma de que el hombre revelara ninguna respuesta. Por lo tanto, en lugar de centrarse en Byakuya, se había centrado en Senbon Sakura. Sin embargo, eso tampoco dio ningún resultado. Suspiró, ya sintiéndose preocupado de no poder sentir la firma espiritual de Lilinete, y mucho menos la de Silent. ¿Qué había pasado en esta ciudad? ¿Qué debemos hacer ahora? El que habló fue un Kyorra. Shirou ni siquiera necesitaba pensar antes de responder. Buscamos, dijo simplemente. Con la gran cantidad de adhuchas que lo siguieron al mundo humano, podrían buscar en toda la ciudad a los pocos minutos de la exploración. Este proceso solo se aceleraría con la ayuda de los otros Bastolordes. En ese momento, otra voz detuvo lo que Shirou había sugerido. Espera. Siguiendo la voz, todos los ojos se volvieron hacia su dueño. Coyote Stark salió de una gargantilla en una rabia inconfundible. Sostenido en uno de sus brazos había una Lilinete inconsciente, y en el otro, un globo ocular. ¿Qué está pasando? Gracias por leer. Y gracias a mi último patrón Kai. P. Untreon. com/Parcasius. Próxima actualización. Fate in Time. Nota. Comencé una cuenta de Fiction Press en el sitio Fanfiction Sister y publiqué una historia de Lonel y Peat para cualquier interesado. El sitio hermano es bastante divertido para aquellos que quieran practicar la escritura de una historia completamente original. Será una especie de pasatiempo secundario solo cuando tenga tiempo libre. Capítulo 16. Lo que significa proteger. Parte 1. Ulquiorra miró en silencio cuando Stark llegó. Stark llamó Shirou antes de que su mirada permaneciera en Lilinete antes de fruncir el ceño. ¿Está bien? Stark asintió, pero su mirada era bastante severa para alguien que normalmente holgazaneaba la mayor parte del día. Era evidente que las heridas de Lilinete habían cambiado drásticamente su estado de ánimo, aunque todavía parecía indiferente. ¿Qué pasó? Stark repitió. Shirou realmente no sabía cómo responder. Aparte de Apache y Mila Rose tratando con el Shinigami, él sabía tanto como todos los demás a su alrededor. Es decir, nada de utilidad. Fue en este punto, mientras Shirou y todos los demás luchaban por una respuesta, que Ulquiorra Cifer dio un paso adelante mientras extendía una mano hacia Stark. Stark levantó una ceja, pero rápidamente entendió lo que Ulquiorra quería después de notar la dirección de su mirada. Mi ojo, dijo Ulquiorra simplemente. Stark miró el ojo en su mano libre, pero todavía estaba confundido. Cuando Lilinete cayó herida por primera vez frente a él, no pensó mucho en las otras cosas que aparecieron junto con ella. En ese momento, estaba mucho más preocupado por el bienestar de Lilinete. Puede que no lo diga, y puede que tampoco lo muestre en sus acciones, pero dependía de ella. Su existencia, algo que nunca podría ser reemplazado. Y al ver la vida, fue suficiente para despertarlo instantáneamente a la acción.
Sin pensarlo mucho, Stark le devolvió el ojo a Ulquiorra. Todos verán lo que pasó en un momento, dijo Ulquiorra antes de aplastar el ojo en su mano. Del ojo aplastado, una película delgada como polvo fue exprimida mientras el ojo se reducía a cenizas. Esta delgada película comenzó a mostrar imágenes de cosas que el ojo había visto de las manos de Aroniero. Después de cada escena, la mirada de Shirou se volvió cada vez más mórbida, mientras que la de Stark permaneció igual hasta el momento en que Lilinette se involucró en el asunto. Para cuando las imágenes se desvanecieron, nadie dijo una palabra, todos los ojos se volvieron únicamente hacia Shirou. Solo por lo que todos habían visto, estaba casi garantizado que Silent había sido aprehendido por la Sociedad de Almas y probablemente sería colocado en una bodega fortificada. Aún así, Shirou solo frunció el ceño antes de tomar una decisión. Brands había sido el primero en bajar al mundo humano con silencio, y conociendo su personalidad, no habría atacado a menos que fuera forzado. Es decir, que Brands seguramente habría tratado de razonar con su atacante, pero Kisuke todavía lo atacó de todos modos. Pensando un paso más allá, comenzó a procesar las cosas desde una perspectiva objetiva. Una habilidad que había adquirido a regañadientes después de muchos años de comprender su propia intuición y sus propias experiencias. Aizen estaba del lado de los Shinigami, pero en realidad, sus intereses nunca mintieron dentro de los escuadrones de la Guardia de la Corte. Lo que significa que sus lealtades eran incuestionables, pero en última instancia no contra los que habitan en Hueco Mundo. Es decir, basado en su comportamiento y disposición general a los huecos. Kisuke, por otro lado, parecía ser un tercero no relacionado con la Sociedad de Almas en absoluto. Sin embargo, si eso fuera así, ¿por qué entonces Kisuke actuaría a favor de la Sociedad de Almas y atacaría a Brands? Como Shinigami, era natural para ellos cazar y matar huecos, sin embargo, no en la medida en que Kisuke había mostrado. De hecho, era casi como si Kisuke estuviera tratando de encontrar información sobre ciertos asuntos en lugar de atacar por la razón que había especificado a Brands al principio. Esta información fue proporcionada por el propio Brands, y transmitida a Stark, quien la compartió con Shirou después de ver la grabación en el ojo de Ulquiorra. Pronto, Shirou pudo obtener una imagen aproximada de la situación actual y los jugadores actuales en el tablero. Aizen era un misterio. Alguien en quien se puede o no se puede confiar. Confiado, por supuesto. La voz de Kyoka resonó en la mente de Shirou. Oh, cállate, Gaebolk se quejó. Shirou ignoró las bromas de los espíritus. En cuanto a Kisuke, también era un desconocido, pero puede tener alguna relación con la Sociedad de Almas. Esta suposición solo se solidificó aún más después de tomarse el tiempo para buscar al niño de cabello naranja y su hermana que se registraron en el ojo, pero no encontraron nada en el suelo debajo. Deben haber sido trasladados. Y el único capaz de hacer eso en el caos debe haber sido Kisuke Urahara. Sin embargo, no fue algo malo, sino que fue encomiable ya que había salvado a los dos de cualquier peligro incurrido por la batalla entre Apache y Milarose contra el Capitán Shinigami. Aún así, no pudo evitar especular sobre lo que un hombre como Kisuke tenía en mente con los humanos. Sin embargo, ese asunto podría guardarse para otro momento. En la actualidad, había algo mucho más apremiante. Si el Shinigami no libera a uno de los nuestros, entonces los dejaremos sin otra opción, dijo Shirou con decisión. Un aire de emoción y sed de sangre llenó el área. ¿Qué hueco no se emocionaría pensando en atacar la base de sus enemigos más odiados? Arrivel, Stark, Nell y el resto no expresaron ninguna queja y silenciosamente decidieron venir. Para Arrivel, era algo que se sentía inclinada a hacer. Seguir a Shirou por el tipo de hueco que era. Para Stark, era para pagar una deuda. Aroniero había arriesgado su vida para salvar a Lilinette, lo menos que podía hacer era intentar salvarlo. Nell, sin embargo, era diferente. Ella no luchó solo para seguir la espalda de Shirou, ni tenía ninguna obligación. Era solo que viviendo fuera del dominio de Basto Fuite, todo lo que había oído del famoso hueco era su fuerza aterradora. Y después de conocerlo en persona, entendió que los rumores sobre él eran ciertos en algunos niveles, pero falsos en otros. No atacó sin razón, ni parecía despiadado, sino que le importaba demasiado. Y fue por esta razón que Shirou se preocupó demasiado que ella sabía que él era un amigo que no podía dejar ir.
Él nunca la traicionaría, ni se movería en contra de sus mejores intereses. Sería una lástima que Shirou muriera. Además, Pesche y el resto disfrutaban viviendo en el dominio del vasto de Uite. Si se le preguntaba, podía razonar que estaba luchando por una estaca en su casa. Fue solo Ulquiorra quien puso una expresión de incomprensión. No entiendo, dijo Ulquiorra después de un momento de contemplación. ¿Quieres salvar a un compañero?, preguntó, mirando a Shirou. Shirou asintió sin dudarlo. Entonces, ¿qué significan para ti los que te siguen? Ulquiorra preguntó, su mirada se movió hacia los otros bastolordes e incluso hacia los grupos de huecos de clase admuchas. Todos ustedes irán y tratarán de salvar a un solo compañero, pero ¿qué pasa con las pérdidas? Seguramente no crees que no sufrirás ninguna baja. Sus vidas valen menos que las de tu compañero. Las palabras de Ulquiorra fueron razonables y apáticas. De hecho, mirándolo desde una perspectiva lógica, no tenía sentido arriesgarse a perder la fuerza de uno por algo tan insignificante en comparación con un todo. Debido a esto, incluso Nel y muchos otros huecos no pudieron evitar fruncir el ceño. Fue solo Arribel quien permaneció impasible, su expresión normal ya que tenía una firme creencia en el sacrificio. Frente al poder absoluto, ¿de qué sirve ese razonamiento? Stark preguntó en su lugar, cuando una expresión conflictiva apareció en el rostro de Shirou. Si tienes el poder de defender todo, entonces tus argumentos no significan nada. Ulquiorra no tenía palabras para responder a la respuesta de Stark, pero Shirou no pudo evitar sentir que había algo mal con eso. Sin embargo, tampoco estaba seguro de qué tenía de malo, solo que era él quien debía responder a la pregunta de Ulquiorra. Para Ulquiorra, y para los que escuchan en la multitud, incluso si puede estar mal, comenzó Shirou. Todavía es algo que debo hacer. El grupo de huecos se detuvo, la mayoría de ellos incluso enderezando la espalda. Las palabras de Shirou eran simples, pero el efecto que tuvieron fue mucho más efectivo que cualquier cosa que personas como Aizen o Kizuke pudieran haber inventado. Después de todo, si Shirou sacrificara todo por un solo camarada, ¿no significa eso que haría lo mismo por ellos? Ulquiorra miró inquisitivamente a Shirou, como si fuera un rompecabezas que no pudiera resolver. No entiendo, no pudo evitar murmurar. Objetivamente hablando, no estaban los adjuchas más débiles corriendo hacia sus muertes. ¿No deberían sentirse deprimidos por tirar sus vidas por la borda? Sin embargo, su apariencia hablaba de otra manera. Fueron vigorizados. Realmente no podía entender cómo tales palabras sin sentido podían provocar tal reacción. Sus ojos una vez más se arrastraron hacia la figura de Shirou, la curiosidad y algo más llenando su mirada. De hecho, algo más, lo que lo hizo seguir a Shirou en primer lugar. Como Aizen no había especificado nada de él en ese momento, y este extraño sentimiento aún no se había resuelto, caminó lentamente hacia la gargantilla Shirou abierta que había creado junto con el resto. Momentos después, ni un solo hueco quedó en los cielos sobre la ciudad de Karakura. Al darse cuenta de esto, un hombre que llevaba un sombrero y zuecos, empujó su sombrero hacia abajo sobre su cabeza y silenciosamente se alejó en la distancia, desapareciendo un instante después. El cuerpo de Ichigo le dolía por todas partes, e incluso el más mínimo de los movimientos provocó los sonidos de protesta. ¿Qué pasó? Las imágenes pasaron por su mente. Un amigo, una batalla, su incapacidad y la de los que la sufrieron. Casi sin saberlo, su expresión se oscureció, sus músculos se tensaron y sus ojos se abrieron rápidamente. Sobre él había un techo liso con un ventilador de techo girando perezosamente, casi burlonamente. Sin embargo, sabía que tal concepto erróneo se debía a su propia frustración. Debajo de él había un futón, y debajo de él había esteras de tatami duras que parecían extrañamente familiares, pero no podía molestarse en preocuparse en ese momento, cuando el aturdimiento inicial lo dejó. Lo que vino en su lugar, fueron los recuerdos finales antes de que se desmayara. Karin. Mamá. Como un gato asustado, saltó, sus músculos gimiendo en protesta mientras dolores agudos provenían de su área del pecho apuñalada. No le prestó mucha atención y, en cambio, miró frenéticamente alrededor de la habitación antes de relajarse un poco cuando vio la forma dormida de su hermana Karin frente a él. Aún así, no se relajó completamente.
¿Cómo podría él cuando recordó exactamente lo que sucedió esa noche? La salida de Rukia Kuchiki. Y la repentina aparición y sacrificio de uno que había creído muerto hacía mucho tiempo. Maldita sea. El sonido de su puño chocando con el duro piso resonó en toda la habitación, una porción considerable de la piel que cubría sus nudillos se raspó. Sin embargo, no le importaba. Estaba demasiado furioso consigo mismo. Estaba débil. No, ni siquiera débil, insignificante hasta el punto en que ni siquiera podía pararse y luchar por aquellos que le importaban. Ahora, Kurasaki, deberías tomártelo con calma después de tus heridas, llegó la voz con la posterior apertura de la puerta corredera adyacente a la habitación. Miró confundido por un momento antes de conectar la apariencia del hombre con la de sus recuerdos. Sombrero y zuecos. Los sombreros y zuecos hicieron pucheros, pero luego abrieron un abanico para esconderse detrás. Es Kisuke. ¿Y es eso de todos modos llamar a tu salvador? Recuerdo vagamente haber sacado a tu ingrato yo del peligro. Por supuesto, con los otros dos también. Sus ojos se abrieron cuando escuchó a Kisuke decir otros dos. Si Karin era una, entonces tal vez. Probablemente no soy quien esperabas, dijo Ishida mientras entraba en la habitación. Los vendajes cubrían sus brazos y pecho, pero no parecía demasiado peor para el desgaste. Ishida, yo, comenzó antes de que Ishida levantara una mano. Guárdalo Kurosaki, dijo Ishida. Urahara ya me ha contado lo que pasó. Ishida tenía una expresión severa. Según lo que Urahara le había dicho, era más que probable que quien el Shinigami había tomado fuera su compañero Kinki. ¿Y cómo podría llamarse a sí mismo un Kinki si simplemente se quedó al margen y no hizo nada mientras uno de los suyos había sido capturado? Especialmente uno que había llegado a conocer en el transcurso de varios días de entrenamiento. De hecho, ella no podía hablar, pero estaba claro para él que era gentil por naturaleza. El cariño en su expresión cuando miraba el mundo que la rodeaba, y la forma en que copiaba seriamente sus métodos de entrenamiento para mejorarse a un ritmo increíblemente rápido. Todas eran señales que apuntaban a que ella solo debía haber desbloqueado sus poderes recientemente y todavía se estaba adaptando a ellos. El hecho de que se la llevaran fue bastante irritante para los nervios de Ishida. No había podido hacer nada aparte de hablar. ¿Y de qué servían las palabras en una batalla? La irritación de Ishida era clara para que todos la vieran, su espalda antinaturalmente recta y una mirada melancólica sobre su rostro mientras contemplaba sus próximas acciones. Por el momento, Ichigo simplemente no sabía qué pensar. En cambio, finalmente se reunió lo suficiente como para expresar sus preocupaciones. Rukia, ¿qué le van a hacer? Pide una aclaración. Bueno, Kisuke dobló su abanico y se sentó en la esquina de la habitación antes de responder sombríamente con una inclinación de su sombrero. Ella rompió una de las leyes más grandes de la sociedad de almas. Como un grupo que se ha establecido durante un número incalculable de años, están fuertemente inclinados hacia la tradición. Las leyes están revestidas de hierro para ellos después de todo. Ve al grano, dijo Ichigo con irritación. La matarán, tonto, dijo un gato negro caminando hacia Kisuke y sentándose firmemente en su regazo. La respuesta sorprendió a Ichigo. Ve, pero no sigue siendo una de los suyos. Él exigió. Y es por eso que estaba tratando de ser menos directo al respecto, Yoruichi. Kisuke suspiró, pero aún así comenzó a acariciar la espalda de Yoruichi. Evita el problema. Ichigo miró a Kisuke. Por eso siempre preferí el enfoque directo, dijo Yoruichi antes de lamer sus patas limpias. Aún así, no puedes cambiar lo que la sociedad de almas ha decidido aparte de raras ocasiones. Ishida gruñó desde la esquina de la habitación en una señal tácita de acuerdo, con los brazos cruzados mientras su mirada parecía desenfocada. Entonces, la boca de Ichigo se secó de repente, pero independientemente de eso, tenía que saberlo. Entonces, ¿qué pasa con? Ichigo ni siquiera necesitaba terminar para que otros entendieran a quién se refería. Eso, Yoruichi se quedó perdido. Chasqueando la lengua y, en raras ocasiones, miró a Kisuke. Kisuke se rascó la cabeza torpemente. Ahora vamos, Yoruichi no era tan malo, y además ha ayudado a la sociedad de almas a su manera.
Por alguna razón, las expresiones que Ichigo podía ver en los rostros de Kisuke y Yoruichi enviaron una sensación de entumecimiento a través de su cuerpo. Tragó saliva antes de insistir. Dime, exigió cuando momentos después ninguno de los dos habló. Mayuri Kurotsuchi, capitán del Escuadrón 12, pero más conocido como el supervisor de la División de Investigación y Desarrollo de la Sociedad de Almas, comenzó Ishida, recordando lo que había escuchado de la propia boca de Rukia. Tiene una gran reputación que lo involucra a él y sus experimentos, que la mayoría de los Shinigami temen mantenerse en contacto cercano con él. Kisuke le dio una mirada amarga a Ishida mientras Yoruichi lo miraba con sus ojos, como si cuestionara sus decisiones pasadas. Incapaz de soportar la atención, pero no dispuesto a admitirlo, Kisuke una vez más abrió su abanico y se escondió detrás de él. En mi defensa, Yoruichi. Si dices en la búsqueda de la ciencia, te sacaré los ojos, advirtió Yoruichi. Kisuke sabiamente mantuvo la boca cerrada, y en su lugar volvió sus ojos hacia Ichigo. Experimentación, murmuró Ichigo. Su voz apenas superaba un susurro, pero aún resonaba en la pequeña habitación. Karin, que parecía inconsciente al otro lado de la habitación, parecía temblar, pero no parecía como si estuviera despierta. Por lo que sé de Mayuri Kurotsuchi, es un científico con poca o ninguna ética involucrada en su investigación, dijo Yoruichi seriamente. Cuanto más tiempo tenga Mayuri para investigar, menos probable es que el sujeto sobreviva. Sin previo aviso, Ichigo se levantó y agarró a Kisuke por el cuello. La acción abrupta obligó a Yoruichi a saltar del regazo de Kisuke y a aterrizar suavemente en el suelo, con una contracción en su ojo. Cálmate, Kurosaki, dijo Kisuke, levantando una de sus manos para persuadir a Ichigo de que lo liberara. Con tu fuerza, ¿qué puedes hacer? Los nudillos de las manos de Ichigo eran blancos, sus ojos inclinados y un brillo furioso en su rostro. Este resplandor era, de hecho, su energía espiritual restante corriendo desenfrenada como torrentes de río, causando una perturbación en el aire y produciendo un viento débil. Las manos de Ichigo temblaron después de procesar exactamente lo que Kisuke había dicho. Era cierto. ¿Qué podía hacer? Estaba débil. Su espada estaba rota. Podría incluso llamarse a sí mismo un Shinigami más. El poder que una vez había podido sentir ahora estaba fuera de su alcance. En cambio, todo lo que le quedaba era la más pequeña de las porciones, que era suficiente para convencerse de que todavía tenía su poder. Con ese pensamiento en su mente, soltó débilmente su agarre en el cuello de Kisuke y chasqueó la lengua. Eso es todo, Kurosaki. Ishida habló, pellizcándose el puente de la nariz antes de sacudir la cabeza con desaprobación. Seguramente hay una manera de recuperar tu fuerza. Luego volvió su mirada hacia Kisuke. ¿No es así? Él entonó. No habrías salvado a Ichigo y ayudado a sacar este asunto si no tuvieras un medio para ayudarlo. ¿Estoy en lo cierto? Kisuke sonrió con ironía. De hecho, conozco una o dos formas, admitió Kisuke. Sin embargo, si Ichigo es o no lo suficientemente capaz de sobrevivir, es otro asunto completamente diferente. Ahora la pregunta es, Kisuke se volvió hacia Ichigo, ¿estás dispuesto a aceptar las consecuencias? Hubo un silencio en la habitación, pero estaba claro que Ichigo ya había tomado su decisión desde el momento en que Kisuke había verificado un método para recuperarse. Incluso necesitas preguntar. Sus intenciones no eran algo que pudiera malinterpretarse fácilmente. Por supuesto, aceptaría. Incluso si te conviertes en algo de lo que puedes arrepentirte. Una luz brilló en los ojos de Kisuke desde debajo de su sombrero. Después de que Ichigo tomara una decisión, nada podría cambiarlo. Si este método puede otorgarme la fuerza necesaria para salvarlos, entonces ya deberías saber que mi respuesta sigue siendo la misma. El tic-tac de un reloj de pared resonó dentro de la pequeña tienda en una parte distante de la ciudad de Karakura, el sonido causó una extraña tensión. Kisuke se sentó ociosamente de nuevo, y Yoruichi una vez más se puso cómoda en su regazo. ¿Es esa decisión la misma para usted, señora Kurosaki? Todos los ojos se volvieron hacia la figura sorprendida de Karin Kurosaki, que yacía inmóvil en la esquina de la habitación. No tiene sentido seguir fingiendo estar durmiendo más, suspiró Yoruichi.
Además, al igual que Ichigo, es fácil saber qué tipo de personalidad tienes. Entonces cuéntame también. Karin se sentó abruptamente. Su cabello estaba despeinado y se formaban bolsas debajo de sus ojos, pero era evidente que no dejaría que nada de eso la detuviera. Incluso el sonido de su voz era tranquilo y decidido, ni un rastro de vacilación cuando finalmente se dio cuenta del alcance de en que se había involucrado exactamente. Modo de compra, hermano. Sabía que no era su imaginación lo que sucedió esa noche. Más aún cuando ella y uno de los amigos de Ichigo derrotaron a uno de esos monstruos recientemente. Más que nada, sin embargo, no podía permitirse mantenerse al margen de esto. ¿Cómo podría ella cuando involucraba a su madre? Sentada, se estremeció involuntariamente al recordar lo que su madre había soportado para protegerlos la noche anterior. Evidentemente, Ichigo también lo era, su expresión se volvía cada vez más fría. Aún así, había otra emoción en sus ojos que era bastante evidente. Miedo. No, Ichigo negó de inmediato. Es demasiado peligroso, Karin. Al instante, la expresión de Karin se puso furiosa. Y no es para ti. Ella argumentó. Solo escúchame, Karin. Está bien diferente. Ichigo gritó de frustración. ¿Cómo? Karin se puso de pie y lo fulminó con la mirada. Está bien que vayas y arriesgues tu vida para ganar fuerza, pero no yo. ¿Cómo podrías pensar así? No sabes lo que es preocuparse por si alguien más que amas te será arrebatado o no. Karin se quedó callada, bajando la cabeza mientras la humedad se acumulaba en sus ojos. Ya sucedió con mamá. Ichigo se quedó sin palabras, con la boca abierta, pero no salieron palabras a pesar de lo mucho que quería refutar las palabras de Karin. No puedes detenerme. Karin levantó la cabeza, su expresión mordaz. No, no dejaré que me detengas. No podía hacer nada antes. Yo estaba indefenso, y no me permitiré sentirme así otra vez. Su palabra decía. Karin luego abrió la puerta corrediza de la habitación y salió. Karin, espera, no hemos terminado aquí. Ichigo la llamó, pero no obtuvo respuesta. Eso fue bastante insensible de tu parte, Kurosaki, dijo Ishida con un movimiento de cabeza. Si realmente querías que se retirara, entonces la confrontación directa no es la forma de hacerlo. Tal como están las cosas ahora, no hay forma de que hagas que cambie de opinión. Ichigo gruñó y pateó el suelo. Maldita sea, ¿por qué no me escucha?, murmuró para sí mismo. Karin y Yuzu siempre habían prestado atención a sus advertencias, nunca protestaban porque compartían una confianza entre hermanos. Deberían haber sabido que todo lo que quería era mantenerlos a salvo. Sin embargo, lo que Ichigo no entendía eran los sentimientos de Karin y Yuzu, sabiendo el peligro en el que se estaba metiendo. Era como enviar a un ser querido a una guerra donde uno no sabía si regresaría o no. Ese sentimiento de incertidumbre no es reconfortante. Y ahora que a Karin se le presentó la oportunidad de luchar junto a ella, ¿cómo podría sentirse cuando dijo que se negó incluso con buenas intenciones? La mera frustración no era suficiente para describirlo. Modo de compra, hermano. Ishida, tú, comenzó Ichigo, pero no pudo encontrar una respuesta apropiada, lo que le hizo fruncir el ceño ya que había sentido en las palabras de Ishida. Ahora, Kurosaki, deberías calmarte por ahora, dijo Kisuke. Tal como están las cosas en este momento, no hay nada malo en dejar que tu hermana lo intente. De hecho, incluso puedes ir primero a demostrar. Basado en lo animado que eres, debes estar preparado para la tarea, más aún porque el tiempo es esencial. Kisuke asintió con la cabeza y Tesai entró en la habitación y le indicó a Ichigo y Ishida que lo siguieran. Tú también deberías irte, le dijo Kisuke a Ishida. Encontrará que el espacio de entrenamiento que tengo es bastante adecuado para satisfacer sus necesidades. Ishida parpadeó, pero luego asintió cuando momentos después Ichigo siguió a Tesai sin dudarlo. Ishida lo siguió poco después. No me gusta esta situación, dijo Yoruichi en el silencio creado después de que todos menos ella y Kisuke se fueron. Kisuke tarareó de acuerdo. A menudo, los asuntos que están fuera de nuestras manos son los más difíciles de tratar y predecir.
Siendo ese el caso, ¿cómo ha ido el entrenamiento para ese otro grupo de amigos? Yoruichi inspeccionó distraídamente sus garras antes de responder. Lo están haciendo considerablemente bien, pero con su nivel actual de poder, no estoy seguro de si estarán listos para la próxima tarea. Especialmente con lo que hemos visto recientemente. Vasto Lordes, reflexionó Kizuke. Son raros incluso en Hueco Mundo, pero pensar que tantos de ellos aparecerían juntos en el mundo humano. ¿Podría ser Aizen? Yoruichi preguntó con el ceño fruncido. Las ramificaciones de tal cosa no es algo que deba tomarse a la ligera. Al menos si la situación fuera así, entonces creo que sería mejor informar a Shinji y a los demás. Especialmente conociendo el nivel actual de los capitanes de los escuadrones de 13 guardias de la corte. Kizuke colocó su abanico sobre una mesa y se quitó el sombrero antes de mirar a Yoruichi. No nos adelantemos demasiado, comenzó Kizuke mientras colocaba una mano debajo de su barbilla. Aunque parece poco probable, y nunca fui alguien que confiara en mi instinto como esos maníacos hambrientos de batalla, esto realmente no parece algo que Aizen haría. Aunque puedo discernir que pudo haber tenido algo que ver con algunos asuntos relacionados. Yoruichi levantó una ceja. ¿Y cómo sabrías esto? Ella preguntó. La intuición de un científico. Kizuke sonrió con aire de suficiencia. Resopló Yoruichi. Se necesita uno para conocer uno, supongo. Lo tomaré como un cumplido, dijo Kizuke para evitar cualquier discusión. Por ahora, realmente no tenemos mucho tiempo. Si mi suposición de dónde fueron esos bastolordes y huecos era correcta, la sociedad de almas puede tener sus manos ocupadas en este momento. Lo que significa que este marco de tiempo es nuestra única oportunidad de prepararnos para la recuperación de Ruki Akuchiki. No podemos permitir que ella y lo que posee caigan en manos de Aizen. Terminaron los asuntos serios, Kizuke reveló una sonrisa y se volvió a colocar en su sombrero. ¿Qué dice que tú y yo nos pongamos manos a la obra y les mostremos las cuerdas a los niños podridos, eh? Yoruichi se quedó sin palabras, una contracción se formó en su frente. No más televisión para ti. ¿Cómo está el capitán, Unohana? Un anciano entró en la bahía médica de la cuarta división de los escuadrones de la Guardia de la Corte. La cuarta división era el equipo a cargo de los equipos de curación y socorro. Debido a esto, la mayoría de los otros escuadrones menospreciaban a la cuarta por su falta de fuerza de combate, y ninguna más que los maníacos de batalla de la 11ª división. Dichos miembros de la 11ª división incluso hicieron todo lo posible para molestar a los miembros dentro del cuartel de la cuarta. Sin embargo, hoy fue diferente. Un capitán fue hospitalizado después de todo. Está estable por ahora, capitán jefe. Unohana Retsu se inclinó cortésmente. Era una mujer de estatura moderada que tenía su largo cabello negro partido por la mitad y atado en un pequeño bulto que corría por su espalda. En su persona, llevaba el estándar de los capitanes Aori con el número 4 estampado en su espalda. Ella era la capitana del escuadrón 4. ¿Qué podría haber sucedido en el mundo humano? Unohana preguntó con el ceño fruncido. ¿Y por qué no recibimos ningún informe si apareció un hueco lo suficientemente fuerte como para herir a un capitán? Ella dirigió esta pregunta al capitán jefe Yamamoto, quien estaba de pie con el ceño fruncido. De hecho, no recibió ningún informe sobre el asunto a pesar de su importancia. Esto era algo que no podía entender, ya que los equipos de vigilancia en el mundo humano estaban entrenados para informar inmediatamente cualquier anomalía. Por supuesto, si el capitán principal Yamamoto no podía responder a la pregunta, tampoco podían responderla los otros capitanes en la sala. Quizás hay un traidor entre nosotros. Un capitán con cabello plateado y sonrisa astuta dio un paso adelante. Nunca se sabe cuándo podría aparecer uno. ¿Quieres compartir entonces, Jin? Aizen habló suavemente desde un lado. El labio de Jin Ichimaru se torció al ver a Aizen antes de que sus ojos se entrecerraran bruscamente, algo que el capitán más joven de la habitación no se perdió. Toshiro Itsugaya pareció detectar algo de la interacción entre Jin y Aizen, pero no sacó el asunto, ya que se quedó perplejo por ello. ¿Sabía algo uno de ellos? Se puede decir que para que un niño fuera ascendido a capitán a una edad tan temprana, su habilidad tendría que haber sido excepcional. Su mente y habilidades integrales no fueron una excepción.
Incluso si parecía joven, una apariencia juvenil con cabello largo y plateado con púas y rasgos inmaduros, no era alguien a quien subestimar. Por ahora, Toshiro mantuvo su curiosidad para sí mismo, y no habló por temor a hablar fuera de línea como Shinichimaru, que no parecía preocupado por tales cosas. Por otra parte, Aizen estaba aquí para reprender tales comportamientos. En ese momento, Renji Abara irrumpió por las puertas, llevando consigo a Rukia Kuchiki y un Kaien Shiba atado. Rukia estaba inconsciente en ese momento, colgando débilmente del hombro de Renji mientras Kaien se arrastraba leisurely desde atrás, una expresión tímida en su rostro que cambió al ver a un hombre largo de cabello blanco parado en la esquina de la habitación junto a una fila de capitanes. Evidentemente, la expresión de Kaien no fue la única que cambió, casi todos tuvieron algún tipo de reacción a la apariencia de Kaien, aparte de Mayuri. Incluso el capitán principal Yamamoto no pudo evitar abrir mucho los ojos. ¿Sé capitán? Renji tuvo que parpadear varias veces cuando vio la forma lesionada de Byakuya en el cobertizo siendo atendido por un Ohana. Pero eso es imposible, murmuró. ¿Cómo pudo Byakuya haber sido herido tan gravemente? No debería haberle tomado demasiado tiempo regresar a la sociedad de almas e informar, pero aquí estaba su capitán ahora. Se sentía como si faltara una parte de sus recuerdos, pero simplemente no podía encontrarle sentido. Como Renji se quedó momentáneamente perdido, los capitanes centraron su atención en la espalda temblorosa del capitán del Escuadrón 13, Jujiro Ukitake. Era un hombre con el pelo largo y blanco que fluía directamente sobre su espalda, y tenía rasgos amplios que lo hacían parecer amigable. Sin embargo, en ese momento, esas características amistosas mostraban una expresión de sorpresa que no disminuyó hasta que otro capitán colocó una mano sobre el hombro de Jujiro. Este capitán era el líder del Escuadrón 8, y el mejor amigo de Jujiro Ukitake, Shunsui Kyoraku. Era un hombre alto con el pelo largo y castaño atado en una cola de caballo que caía sobre su ayori diseñado por flores. De todos los otros capitanes y personas resentidas, solo él tenía idea de lo que Jujiro podría estar sintiendo en este momento. Después de todo, el Escuadrón 13 solo había tenido un teniente. Y ese teniente era Kaien Shiba. Un Shinigami que durante mucho tiempo se pensó que estaba muerto. Kaien. Jujiro habló vacilante. Lo siento por preocuparlo, capitán, dijo Kaien en voz baja, con expresión de culpa. Pero esa fue una batalla que solo yo tuve que enfrentar para vengar a Miyako y dejarla descansar en paz. Sus palabras fueron suficientes para eliminar cualquiera de las dudas de Jujiro. Después de todo, aparte de él y Rukia, nadie pudo presenciar la muerte de Kaien. Por lo tanto, las palabras que Kaien pronunció impactaron en Jujiro, quien inmediatamente se enfureció cuando notó las restricciones impuestas a Kaien en la forma de sellar a Kido. ¿Cuál es el significado de esto? Jujiro inmediatamente exigió a Renji, sorprendiendo a Renji de su estupor. Los otros capitanes permanecieron en silencio observando la escena. Después de todo, Jujiro no era un tonto y definitivamente no podría confundir la identidad de su querido teniente. La indignación encontrada en la voz de Jujiro era aún más una indicación sobre la identidad de Kaien. Renji se quedó sin palabras bajo el interrogatorio de un Shinigami de nivel capitán, pero rápidamente se recuperó después de ver el estado en el que se encontraba Byakuya. Ignoró a Jujiro e inmediatamente se volvió hacia el capitán jefe Yamamoto. Informes. Renji gritó. Por orden del capitán Kuchiki, he venido a entregar noticias de un poder anormal que llega al mundo humano, sin embargo, parece que he llegado demasiado tarde. Renji inclinó la cabeza, sabiendo que había fracasado en su misión. Yamamoto frunció el ceño. ¿Entonces no sabes lo que le sucedió en el mundo humano al capitán Kuchiki? No, capitán, no lo hago, admitió Renji. El capitán Kuchiki me hizo evacuar el área junto con Rukia Kuchiki y el teniente Kaien Shiba antes de que llegara el enemigo. El capitán Kuchiki nos consideró demasiado débiles para ser de alguna utilidad. Entonces, ¿por qué Kaien está atado en Kido? Jujiro preguntó desde un lado después de obtener el permiso de Yamamoto para hablar. Renji frunció el ceño. El capitán Kuchiki administró las ataduras él mismo. Sin embargo, no estoy seguro de por qué. Una mujer gruñó después de escuchar la respuesta de Renji.
Tenía flequillo negro corto que cubría la mayor parte de su frente, y su cabello estaba atado en coletas atadas con tela blanca en un patrón entrecruzado. Ella era Soifon, capitana del Escuadrón 2 y líder de las fuerzas furtivas de la Sociedad de Almas. Es demasiado conveniente, dijo Soifon. Deberías entender exactamente lo que quiero decir con el capitán jefe Yamamoto. Alguien presuntamente muerto durante todos estos años apareciendo repentinamente en este preciso momento. Esto es demasiado sospechoso. Como alguien que una vez fue enseñado por ella, Byakuya debería haber sido capaz de entender eso. Capitán principal, no tengo ninguna duda de que realmente es Kaien Shiba, insistió Jujiro. Deberíamos liberarlo. Yamamoto no habló de inmediato, sino que volvió su atención a Renji. ¿Cómo apareció exactamente Kaien Shiba y qué acciones tomó después? Yamamoto cuestionó. Obedientemente, Renji comenzó a contar los eventos anteriores, basándose en lo que sabía de Kaien y lo que vio hacer a Kaien. Lo sabía, es un espía, dijo Soifon de inmediato antes de acercar su espada al cuello de Kaien. Sin embargo, una presión repentina la obligó a detener su cuchilla a centímetros de distancia. Envaina tu espada, capitán Soifon, dijo Jujiro en advertencia. El hecho de que Renji aclarara que el Kaien presente en presencia de la mayoría de los capitanes fue capaz de llamar a un Shikai fue significativo. Después de todo, si este Kaien fuera realmente un impostor, sería imposible liberar el Zanpakuto de Kaien, Nejibana. Sin embargo, eso no significaba que Kaien pudiera explicar sus acciones. Ayudó a los suecos, dijo Soifon con frialdad. Creó una gargantía. Y debería tener una explicación para sus acciones, argumentó Jujiro, con un toque de vacilación en sus ojos antes de que desapareciera para ser reemplazado por resolución. ¿Kaien? Él preguntó. Kaien sonrió amargamente. El único aquí que debería poder entenderme es usted solo, capitán, dijo Kaien. ¿Sabes de lo que pasó esa noche? Ese hueco, eso, de alguna manera se fusionó conmigo, pero hay una cosa que debes saber. No murió cuando Rukia lo mató. En cambio, logró escapar a Hueco Mundo. Tal como Kaien había dicho, nadie más que Jujiro entendió el contexto de lo que Kaien estaba diciendo, ya que no estaban presentes cuando ocurrió el evento. Sin embargo, basado en Jujiro estaba reaccionando en este momento, fue suficiente para que los demás presentes tuvieran una idea de las verdades que Kaien habló. Logré sobrevivir en Hueco Mundo. Kaien terminó por el momento. ¿Por qué no regresaste? Jujiro preguntó impotente. Los demás y yo te hubiéramos ayudado. Soy en parte hueco, fue todo lo que Kaien necesitaba decir para silenciar a Jujiro. Después de todo, un caso similar había ocurrido con los capitanes anteriores de los escuadrones de la Guardia de la Corte, y fueron considerados traidores para ser asesinados a la vista, desterrados de la Sociedad de Almas. Lo que me da una razón más para acabar contigo ahora y mantener el honor del clan Shiba, dijo Soifon poniendo fuerza en su espada. Retírese, capitán, la voz de Jujiro era severa, la advertencia en su voz antes de desaparecer para ser reemplazada por una hostilidad protectora. No tiene más sentido cuestionarlo sobre nada. Sus acciones hablan más que palabras mezquinas, argumentó Soifon. Ayudó a un hueco. Nadie habló después del arrebato de Soifon. Incluso el capitán jefe Yamamoto no pudo encontrar fallas en lo que Soifon había dicho. El deber de un Shinigami era matar a todos los huecos y purificar sus almas para mantener el equilibrio natural del mundo. Ayudar a uno equivalía a traición. En el tenso silencio contemplativo, la voz de Kaien resonó suavemente. Los salvé a todos de una tragedia, dijo. Sin embargo, me temo que las acciones del capitán Kurotsuchi ya sean irredimibles. ¿Nos salvó? Jujiro preguntó con curiosidad. Kaien levantó la vista, una expresión seria en su rostro que incluso le dio un comienzo a Soifon. El vasto de blanco, fue todo lo que Kaien dijo después de un momento. El nombre sí parecía tener un peso desconocido cuando salió de la boca de Kaien. No solo anuló todas las conversaciones, sino que envió un escalofrío por algunas de las espaldas del capitán menos experimentado. Todos los presentes sabían lo poderoso que era un vasto lorde, y para que este vasto llevara un título, su fuerza debe haber sido evidente. Soifon se burló. Nos salvó. Vasto de blanco.
¿Cómo se relaciona algo de esto con tus acciones de salvar un hueco y mencionar el nombre del capitán Kurotsuchi? Es diferente de otros huecos. Demonios, si fuera un Shinigami sería el tipo de persona que naturalmente se convertiría en un capitán por derecho propio, dijo Kaien. ¿Y sabes cómo? Shunsui preguntó desde un lado. Kaien sonrió con ironía. Si no podía regresar a la sociedad de almas, al menos podría contribuir recopilando información en Huecomondo. Las palabras de Kaien provocaron miradas de admiración de Husiro y algunas de los otros presentes como Renji. Ve a tu punto, dijo Soifon con impaciencia, pero estaba claro que la acusación en su voz se había atenuado. ¿Cómo se relaciona todo lo que dices? La persona que tomó el capitán Kurotsuchi. Él vendrá por ella como lo haría por cualquiera que lo siga, dijo Kaien con 100% de confianza. El vasto de blanco. Una explosión sacudió los cimientos mismos de la sociedad de almas, los mecanismos defensivos del Seiretei activándose y grandes muros descendiendo del horizonte teñido de rojo. El rey de los hoyos. Gracias por leer, y gracias a mi nuevo Parton. Thomas Chu. P. com/Parcasius. Próxima actualización. El hombre santo del arroyo de la iglesia. Wow, a la gente realmente le gusta este. Es cierto que yo también. Estoy buscando una actualización rápida, tal vez el martes o el miércoles a más tardar. Nota. Comencé una cuenta de Fiction Press en el sitio Fanfiction Sister y publiqué una historia de Lonel y Peat para cualquier interesado. El sitio hermano es bastante divertido para aquellos que quieran practicar la escritura de una historia completamente original. Será una especie de pasatiempo secundario solo cuando tenga tiempo libre. Además, finalmente recuerdo por qué odio el tránsito y la cantidad de tiempo que pierde después de estar sin un viaje esta semana, pero eso es algo de mi parte. Gracias por leer de nuevo.